Buenas, estamos aquí en otro programa de Mar de Fondo. Esta vez vamos a retomar el tema que dejamos pendiente con el doctor José Juan Castro, que hablando sobre la pesca, que ya presumimos que iba a ser un tema largo, pero bueno, por lo menos el segundo capítulo está. Hola, gracias por venir otra vez. Vamos a retomar un poco aquello que vimos el otro día y vamos a ver un poquito el repaso general de lo que vimos el otro día en cuanto al número a cómo ha ido en estos años la pesca en Canarias. Si quieres nos comentas un poquito las imágenes que has traído que vimos el otro día también, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente recordar que el número de pescadores ha ido descendiendo progresivamente en los últimos 40-50 años. Pasamos de esos 9.000 pescadores que habían a principios de la década de los 70 sí, a los actuales aproximadamente 1.500 que hay en todo el archipiélago. Pescadores profesionales. Pescadores profesionales. Por otro lado, hay pescadores recreativos que ha ido haciendo el efecto inverso, ha ido creciendo hasta alcanzar en torno a los 120.000 licencias de pesca deportiva. 120.000 en todo el archipiélago. Se estima que en torno a unos 40.000 en la isla de Gran Canaria, aproximadamente. En esa cifra nos estamos moviendo. Oscila de año en año en función de muchas cosas. Pero lo que ha hecho que se disparase ha sido la crisis esta económica que hubo en los años 2009, 2007-2009, ahí fue cuando ya la pesca deportiva se disparó. Los motivos puede ser que parte de esa población en paro pues tuviera la pesca como una especie de segunda oportunidad, segundo recurso para conseguir algo de comida para casa o incluso de algún tipo de ayuda económica, ¿no? Sí, de venta de pescado. Sí, exactamente. De venta de los pescados. Entonces, han disminuido los números de pescadores. Y también ha disminuido el número de barcos, como podemos ver en esta línea azul. Ha disminuido mucho el número de barcos. De unos 2.300 aproximadamente que en los años 70 hasta aproximadamente unos 800 que hay actualmente, de barcos profesionales. Barcos profesionales. Los deportivos están en torno a 20 y pico mil, los deportivos. Al revés, los deportivos han ido aumentando. Pero estos barcos que son cada vez menos, son también más grandes, con más capacidad, ¿no? Son barcos con mucha más eslora, más manga, más potencial, o sea, mucha más capacidad de pesca. Podemos ver que incluso todos los barcos también están motorizados, todos tienen equipados generalmente con radio, pero también pueden tener GPS, ecosondas, radares de aves, es decir, tienen una equipación electrónica muy potente que ayuda a aumentar más la capacidad de pesca. Y como ven también los motores son todavía mucho más grandes. Los caballos de vapor, a pesar de tener menos barcos, tenemos mayor caballaje, sí, son barcos menos número de barcos, pero más grandes y más potentes. Con más potencia. Con más autonomía, más capacidad de moverse por todo el archipiélago. Y también decíamos que el esfuerzo de pesca tiene una componente propia del barco, pero hay una componente muy importante que son los puertos, las infraestructuras en tierra. De los puertos que habían a principios de los años 60, o de los lugares donde se desembarcaban, las playitas donde se desembarcaban pesca en los años 60, el 60% de esas playitas hoy tienen un puerto, tienen un dique, una escollera, algo de protección y además están equipados con congeladores, con pantalanes, con grúas, con hielo, es decir, tiene una equipación que permite que la pesca sea mucho más eficiente. Ya no hace falta esa cantidad de gente alando las playas, subiendo, parando el barco, el chinchorro, ahora no, y ahora una o dos personas mueven un barco de gran potencia sin ningún problema. Y además el número de kilómetros, de metros de puertos construidos se ve como ha crecido de forma exponencial a partir de los años 60, tanto en las tres islas principales, lo que sean Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife, ¿no? Evidentemente Gran Tenerife son los más importantes, pero en las islas menores también se ve ese crecimiento de tipo exponencial. De puertos y lugares de abrigo que facilita mucho la pesca. Exactamente, sí. Y también ayudan a que haya crecido la pesca deportiva, porque no solamente cada vez la pesca profesional es más en regresión, pero la pesca deportiva ha ido ocupando ese nicho que va dando la pesca profesional. Y de hecho muchos puertos se han creado para eso, se han creado para pesca deportiva, fundamentalmente para alojar yates, barcos de todo tipo. Casi todo, la gran mayoría de puertos, de hecho en Canarias están para... Habíamos visto un poco la progresión de esos puertos, como ha ido cambiando a lo largo de esos últimos 40-50 años, o el último siglo, digámoslo así. Ha habido un incremento importante en esa infraestructura en tierra y que claro, ha acompañado también que la pesca sea mucho más fácil, más eficiente. Es decir, hemos conseguido aumentar la capacidad, el potencial de pesca y por tanto hemos conseguido, pues con menos barcos, no coger más peces, sino coger los últimos peces que nos quedan. Y habíamos llegado a un gráfico muy interesante, que es el que yo quería, sobre todo. Bueno, la aportación al PIB ha ido decreciendo, o sea, cada vez la pesca y la acuicultura juntas aportan menos al Producto Interior Bruto de las islas, por lo tanto son cada vez más tendentes a desaparecer económicamente hablando. Aquí habíamos dicho que la pesca recreativa aportaba en los años 60, perdón, en el año 2005, el 62% de la captura en esta isla, es decir, de cada 100 kilos que se pescan en la isla, 62 son cogidos por recreativos, que aunque parezca mentira, eso me parece una burrada, pero cuando nosotros empezamos a sumar esos 40 y pico mil, casi 50.000 licencias que hay en la isla de Gran Canaria, aportándole a kilito cada uno por año,
pues empezamos a sumar y no ser un montón de toneladas, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que la pesca deportiva, aunque parezca que no, está ocupando un hueco que ha dejado la pesca, ¿no? Y además a mí me aporta, económicamente hablando, una cantidad enorme también de recursos, ¿no? De hecho, aporta en torno a la pesca profesional 1,4 millones, posiblemente el doble, porque hay un sesgo debido a las capturas también representadas, mientras que la pesca deportiva en torno a los 50, ¿no? Quiere decir que hay un margen de diferencia enorme, ¿no? Todas las especies han ido descendiendo en abundancia, aunque ahí tiene esos dientes de sierra, se ve que el decrecimiento es prácticamente... Cada vez las subidas son menores y las bajadas son cada vez más serias. Exactamente, cada vez hay una tendencia decreciente, hay años muy buenos, pero nuevamente se vuelve otra vez a esa situación de sobrepesca en todas las especies, incluso en algunas se da prácticamente el colapso, ¿no? La pesquería llega a unos niveles muy bajos. Decíamos que las estadísticas del gobierno apenas representan el 10% de la pesca total, es decir, hay un 90% que son pesca furtiva, digamos así, pesca no reportada, no controlada, que gran parte debido a esa pesca deportiva que también se introduce en el mercado. Como hablamos antes, la crisis ha forzado también a mucha gente a utilizar la pesca como una forma de... Es una venta en negro, digamos. De complementar los recursos económicos, ¿no? Y habíamos dicho en esta gráfica también que en estos últimos 40 o 50 años hemos perdido el 90% de los peces que había en el mar en esta isla, ¿no? Quiere decir que es el 90% de los número de peces, es decir, hace 40 años los peces que nos quedan son el 10% de lo que uno veía en el mar hace 40 años. Número de peces, no estamos hablando de especies en general, si sumas todos los peces que había hace 40 años y los sumas ahora, te queda el 10%, solo queda el 10% de lo que había. Y eso es un tema muy... Y de algunas especies serio, ¿no? ni eso, ¿no? Algunas especies están muy enrarecidas que prácticamente están... Claro, y hay especies que han sufrido más este castigo que otras. O sea, no se puede hablar de extinción, pero sí de un enrarecimiento, claro, ¿no? Y aquí había unos ejemplos de unas fotografías de los años 60 de... ¿Qué es lo que se pescaba en los años 60? Se pescaba pesca submarina, meros de apenas, casi de un metro y algo, mientras que actualmente los meros que se cogen son pequeñitos o apenas aparecen, ¿no? O ni siquiera hay, que eso es lo que ya... apenas llegan al tamaño del brazo, ¿no? Es decir, y eso ya es una gran pesca, hoy en día eso es una gran pesca. Claro, ¿no? pero claro, eso comparado con lo que había en los años 60 es prácticamente nada, con menos tecnología. Sí, claro, entonces se veía casi hasta las gafas de bucear eran un lujo y... No tienen la capacidad para descomprimir, sino una cuestión más de pasar. O sea, por lo tanto, con más tecnología, con más equipo, con más chacker, fusiles mucho mejor preparados. Ya no... Y gente mejor preparada también, que gente que es casi semiprofesional. Yo me muevo en este mundo, me movía durante muchos años. Yo conocía mucha gente que trabajaba sobre pesca, ¿no? Venía a Canarias sobre todo a pescar, se iba a Marruecos a pescar y hacían grandes pescas para sacar dinero, simplemente para venir aquí una temporada, pasarse una semana, 2 semanas. Era gente que bajaba 30 a 35 metros sin problemas y eso se hinchaban a pescar. Lo vendían todo y después con eso se mantenían durante un par de semanas y ahorraban dinero. Eso ha sido una práctica habitual en mucha gente que yo he conocido. Y que sigue siendo habitual en algunos sitios. Por la reserva de la Graciosa todavía hay gente que se paga las vacaciones pescando de forma de este tipo, ¿no? Bien, entonces, bueno, esta es... Un dato que te voy a comentar, para que veas tú hasta qué punto se ha integrado la pesca deportiva en el mercado. O sea, por ejemplo, me comentaba el padrón mayor de Corralejo, que hay unos 60 o 80 restaurantes en la zona de Corralejo, ¿no? Turístico. Pues solamente 3 o 4 compran pescado en la cofradía. O sea, el resto, que también ofrecen pescado, pues sacan ese pescado a partir de esta pesca furtiva. Pesca furtiva, sí. Yo además conozco un poco Fuerteventura también y sé de los que trabajan para determinados... Yo esto lo vendo a un restaurante o al otro y está más o menos fichado, como si fueran empleados un poquito de diferentes restaurantes de alta calidad, de pescado de alta calidad. Bien, y nos habíamos quedado un poco en qué solución tiene esto, ¿no? Sí, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en estos años? ¿Por qué hemos perdido todos esos peces? ¿Y qué es lo que hay que empezar a moverse? Si no, es que nos vamos a quedar sin... Bueno, como ha pasado en otros sitios. Ha habido un montón se han probado un montón de técnicas a nivel mundial sobre la pesca, ¿no? Y realmente todas vienen de arriba hacia abajo. Es decir, hay una serie de señores muy sesudos que piensan en cómo se puso en el tema de la pesca y básicamente se centran en reducción de la flota, reducción de las licencias de pesca, el tema de las tallas mínimas y la regulación de algunas artes, ¿no? Y Canarias no es una excepción en eso, es una ley de pesca que aquí está un poco más conflictiva, porque tenemos aguas interiores que pertenecen al gobierno autónomo y aguas interiores que pertenecen al gobierno de Madrid, el 90% son de aguas de exteriores que pertenecen a Madrid. Pero nuestra ley también tiene el mismo tipo de normativa, es decir, reducir, prohibir algunas artes de pesca, sobre todo profesionales, limitar algunas tallas
y poco más. O sea, la ley se centra básicamente en reducir el esfuerzo en esos dos tipos de aspectos, lo que son barcos y redes o tipos de redes profesionales, y limitar lo que son las tallas de algunas especies, de unas pocas, de en torno a una veintena, aun sabiendo que se pescan más de 100, solo una veintena están reguladas, ¿no? Bien, y a nivel mundial se ha demostrado que eso no funciona. De hecho, a nivel mundial nos quedan menos del 10% de los peces que habían hace también 40 o 50 años. Y si hablamos de atunes, peces de espada, tiburones, menos del 10%. Es decir, que la pesca es un fracaso, o la gestión pesquera es un fracaso. La gestión pesquera es un fracaso. A nivel global, ¿no? Sí. Y Canarias no es una excepción. Solo hay una única forma, parece ser, que tiene cierta capacidad de responder. Evidentemente lo que hay que hacer es reducir la presión pesquera, o sea, eso hay que hacerlo, hay que limitar la captura. Pero la captura se puede limitar de muchas maneras, ¿no? Se puede limitar, digamos, a través de unas cuotas de captura, se puede limitar, o digamos, a nivel de legislación tipo draconiana, es decir, ponemos esta captura y ya está, ¿no? Pero hay otra forma que es la que están probando en países como Japón, incluso en la misma España, que tienes un mapa donde se ve países del mundo donde se está probando, digamos, la cogestión. La cogestión es cuando, de alguna forma, los pescadores y los gestores intervienen para generar una ley aprovechando no solamente el conocimiento científico, sino el conocimiento local. Has hablado de cogestión, es decir, meter a los profesionales dentro de la gestión, que ese ha sido el gran error de siempre, ¿no? Yo que soy de un pueblo pesquero, sabemos la distancia que hay en esa época de Madrid hacia la costa, pero en esta uno cuando vio que esto de las comunidades autónomas llegaba y parecía que uno iba a poder controlar, resulta que ha sido mucho peor. Es decir, ha habido mucha más distancia ahora con respecto a mar de las instituciones. No, y a esa distancia son entre los gestores propios de los organismos públicos, ya sea autonomías o en Madrid, que están dedicados más al tema de papeleo, que al pescador que está directamente vinculado. O incluso los científicos que están en un punto intermedio donde realmente no están... Yo iba ahí también a avisar un poco de que la investigación científica y los supuestos institutos que deberían gestionar la pesca también han tenido mucha distancia con los pescadores y con la realidad. Yo veía modelos en su día, ya sabes que yo nací en un pueblo pesquero y siempre me he criado con la pesca y entre pescadores y todos sabíamos que las reglas, la burocracia, las instituciones iban por un lado y los pescadores iban por otro, y cada vez que se encontraban había conflicto porque no se entendían uno con otro. Bueno, bien, en mi punto de vista, el principal problema que tenemos con el mar es que pensamos que el mar es de todos, ¿no? Que es algo de todos y por lo tanto todos hacemos lo que nos da la gana en el mar. Y creo que esa filosofía, que es lo que llamamos la tragedia del común, ha ido llegando a un proceso en donde alcanzamos la degradación y por lo tanto la pérdida total de los recursos y la pérdida total de la capacidad humana de obtener nada de ahí, ¿no? Eso, como es de todos, nadie tiene ningún control y entonces actuamos de una forma un tanto, digamos, con poco sentido común, digamos así, para dejarlo bien, ¿no? Bien, lo que se propone ahora es todo lo contrario. Es decir, hay, por ejemplo, nuestra ley, la ley de pesca canaria, de aguas interiores, tiene un artículo, que es el artículo 21, que permite desarrollar lo que se llaman derechos de explotación. Ese artículo está ahí como tabú, está guardado ahí, nunca lo han desarrollado. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los peces se pueden ponérsele nombres y apellidos, es decir, se puede establecer un derecho de explotación en el mar, igual que lo hay en tierra. En tierra hay unas parcelas donde cada uno tiene su propiedad, tiene su valla, y dice aquí puedo plantar mis calabacinos, mis papas y tal, y son mías, y soy el responsable de cuidarla, de regarla, de abonarla. O sea, soy yo el que es responsable de lo que pase ahí, y tengo unos derechos. En el mar eso no ocurre. O sea, el gobierno tiene una propiedad, pero de alguna forma la explotación la deja libre a todo el que quiera, o sea, ya sea profesional o deportivo. No hay, no hay un límite de captura. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Bueno, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Y dejo eso muy claro, es lo que estoy proponiendo yo. No quiere decir que esto venga del gobierno, porque evidentemente, posiblemente me haga caso, ¿no? Ya estoy acostumbrado a eso, a predicar en el desierto. Pero ¿cuál es mi propuesta? Mi propuesta se basa básicamente en tres cosas. La primera es que hay que poner un techo de captura. O sea, no se puede pescar todo lo que uno quiera. Tenemos que establecer cuál es la capacidad que tiene el sistema de dar peces. Para seguir dejando peces en el mar que puedan reproducir y volver a regenerar esa cantidad de peces que estamos sacando. Entonces hace falta colocar un techo que hay que repartir. Como buenos hermanos, hay que repartámoslos entre todos aquellos que estamos actuando sobre el mar, profesionales y deportivos, cada uno con la cantidad que le correspondería en función también de hasta qué punto vive de ese recurso. Entonces, este modelo tiene básicamente tres partes. Uno que haya zonas protegidas, eso es fundamental. Áreas marinas reservadas que actúen realmente como reserva, no como cotos de pesca. O sea, con las que tenemos también son cotos de pesca, con unas zonas reservadas muy, muy pequeñitas. Pero queremos una zona que digamos que sea realmente una especie de hucha, de ahorro, que en caso de emergencia tengamos de dónde recuperar los recursos que hayamos perdido. ¿Qué tipo de emergencia?
por ejemplo, un mal año climático, un vertido de petróleo, o sea, cualquier cosa que pueda de alguna forma afectar al ecosistema, tener siempre una parte que no haya sido afectada y que pueda regenerar el resto. Evidentemente esa parte puede ser única, grande, o puede ser repartida en varios trozos, para intentar de alguna forma aumentar la posibilidad. Esa es lo que está... Esa podría ser una. Esos derechos de explotación, o sea, con ese techo de captura, que se repartirá en función de los distintos actores que hay en este tema de la pesca, y luego eso repartirlo, como decía, entre diferentes entidades, colectivos profesionales y colectivos deportivos o recreativos, ¿no? Y un poco en función de eso, lo que queremos llegar es un poco a un modelo, que podría ser este que voy a ponerles aquí al final, para que nos hagamos una idea, aquí donde tenemos áreas en azul. Estas líneas las he puesto yo, pero las líneas se supone que tienen que negociar entre los actores, es decir, bueno, la línea más arriba, más abajo, y en qué parte me quedo yo, qué parte quedas tú. Es decir, son concesiones de mar donde las líneas azules, las zonas azules, están concesionadas a pescadores profesionales, que tienen un techo de captura. Un techo de captura que viene en función de cuánto, pues, básicamente de las estadísticas que ellos aportan. Es decir, si yo digo que capturo todos los años X toneladas, por lo menos esas toneladas las tengan garantizadas. Y ahí hay un problema, porque igualmente no están reportando la cantidad real que están pescando. Eso te lo garantizo. Pero bueno, pero no vamos encima a darle un beneficio al que está mintiendo. Si usted dice que ha costado 10 y ha pagado impuestos por 10, no le voy a dar 20. O sea, pero eso es una cuestión que habrá que arreglarla ahí en su momento, ¿no? Y las zonas verdes serían dadas en concesión a colectivos, como federaciones deportivas de pescadores recreativos, donde ellos tengan también un techo de captura, y donde en cada una de esas áreas, azules o verdes, ellos se tengan que autoordenar. ¿En función de qué? Pues de su propio conocimiento local. Es decir, los pescadores profesionales de Arguineguín han pescado tradicionalmente de una forma que viene de los padres, de los abuelos, saben qué época entra el salmonete, en qué época entra la vieja, igual hacen otra gaete, y funcionan de forma diferente. O sea, hay un conocimiento local que difiere de una zona a otra. Y ese conocimiento local se debe transformar en ley. Una ley que es de ámbito local, o sea, que va a actuar en ese recurso. ¿Te acuerdas que decíamos el primer día que entre una isla y otra hay tantas diferencias climáticas que afectan a la biología de las especies? Al desarrollo de las especies. Que unas crecen más rápido en una zona, otras viven menos en otra. Pues igual ocurre entre el norte y el sur de la isla. Las aguas del norte de la isla son más productivas, pero son también más frías, con más dinámica. Las del sur son menos productivas, son más calientes, pero tienen más plataforma. O sea, que tenemos diferencias locales y la pesca se adapta a esa diferencia local. Luego habrían zonas, estas que están en lila, que sean las zonas de reservas marinas, o sea, la zona de las canteras, que está ya un poco ahí en marcha, la del Cabrón Arinaga, que también está ahí en media parada, y la que yo creo que es fundamental, que es la del oeste de la isla, que es donde realmente hay recursos de peces que podemos de alguna forma reservar para intentar repoblar el resto de la isla, ¿no? Entonces son las tres zonas que deberían ocupar en torno a eso, un 10, un 20% de la superficie de la costa pescable en la isla, ¿no? Luego tendríamos zonas rojas, que son las de acuicultura, que tienen también sus derechos, y que habría que, de alguna forma, lo que propongo es limitarlas en el espacio, no dispersarlas por todos lados, porque eso aumenta el riesgo, aumenta los costes, y teniéndolas centradas con infraestructuras en tierra bien potentes, pues tenemos de alguna forma una industria que puede progresar adecuadamente con un impacto más reducido. Y luego estos buceadores que hemos dicho serían zonas exclusivas de buceo. Zonas exclusivas de buceo donde hay una industria, que es el buceo, que también mueve mucho dinero y que requiere tener una especie de pequeña reserva donde haya peces, porque si en un sitio donde hay un buceo y no haya nada, pues poca industria tenemos. Entonces habría que intentar que esas zonas sean con una especie de microáreas pequeñitas donde los buceadores puedan desarrollar, digo yo, por ejemplo, el Cabrón podría ser una de zonas de buceo exclusiva, o Sardina del Norte, o los arrecifes artificiales que hay en el sur de Arguineguín, o la baja de Pasito Blanco, es decir, zonas que ya los buceadores tienen una cierta rutina. Están usándolo ya. Entonces, simplemente es protegerlas, ¿no? Que los pescadores profesionales y recreativos respeten esa zona y que de alguna forma puedan servir también como punto de anclaje de una industria bastante potente, ¿no? Entonces, todo esto, cada una de esas zonas lleva una cuota de captura, un techo y una exclusividad de acceso. Es decir, un pescador recreativo no puede ir a esta zona en vez de ir a aquella. O sea, no puede ir a las zonas azules, solamente puede ir a las zonas verdes. Y los profesionales no pueden ir a las zonas verdes, solamente a las zonas azules. De manera que evitamos el conflicto social entre unos pescadores y otros, promocionando de alguna forma que existan ciertos derechos, y con esos derechos hay una cierta capacidad de futuro. Me explico. O sea, un pescador ahora no tiene ningún derecho en el mar. O sea, hay un mal año, y si pescó bien, y si no pescó también. No tiene ningún derecho a un tipo de indemnización porque hay un vertido de petróleo o que un ayuntamiento haga cualquier tipo de infraestructura en tierra que le pueda afectar sus recursos. Si tú tienes una cantidad de peces de alguna forma garantizada por ley, si tienes una zona concesionada a ti, donde hay unos recursos potenciales, todos esos recursos los puedes hipotecar
de alguna forma también los puedes asegurar, como aseguran en tierra los cultivos de trigo. Los puedes asegurar, o incluso los puedes traspasar de un pescador a otro, de forma que dice, yo he tenido un accidente este año, me he roto una pierna, no puedo salir a pescar, ¿y qué hago? ¿Me muero de hambre? No, pues puedo parte de mis recursos, de lo que me correspondería a mí de mi cuota dentro de mi cofradía, pues se lo voy a traspasar a unos colegas, a mis compañeros de cofradía, y a cambio recibo una parte de eso. Y que pesquen mi cuota. Pesquen mi cuota y me paguen la cuota que me corresponde. Con lo cual, de esa forma podemos tener una cierta garantía de que el sector no va a ir a desaparecer, sino que tenemos una cierta pervivencia y garantizamos ese recurso primario que es importante para la economía de la isla, ¿no? Claro, no se trata de que desaparezcan los pescadores y menos los pescadores profesionales, se trata de mantenerlos y lo que estamos haciendo y lo que proponemos en estos esfuerzos que hacemos cada uno por nuestra cuenta y solo es tratar de mantener el mar y tratar de mantener los pescadores y el desarrollo que ha habido de la costa como hemos visto hasta ahora, ¿no? Claro, sí. Y en este modelo el gobierno no se queda al margen, o sea, es una concesión de mar, pero el gobierno sigue teniendo la obligación de controlar ese tipo de entidades que tienen esas concesiones, controlar que las capturas son correctas, controlar que están haciendo las modalidades de pesca adecuadas, es decir, que hay un cierto uso adecuado del sistema. ¿Qué pasa si alguien incumple esa normativa? Es decir, deja de pescar playas que son ilegales, pesca más de la cuota y demás, pues puede sufrir una sanción que implique incluso la pérdida de derechos de explotación. Es decir, que esa gente que ha hecho mal las cosas se quedan en tierra sin pescar y no afecta al resto de actores que intervienen en la gestión. Claro. O sea, no decir porque los de Mogán o Arguineguín hagan las cosas mal y sobreexploten el recurso, todos los demás tienen que sufrir esa sobreexplotación. Ahora, si los de Arguineguín, Mogán o quien sea, sobreexplota sus recursos, son ellos los que se ven afectados por su sobreexplotación, pero no los vecinos que están al lado. Y también es importante que en el mar realmente los que mandan son los pescadores o los que están allí, ¿no? Desde los gobiernos y desde los despachos no se puede ir al mar, entonces la única forma de controlar el mar es que los que están allí, es decir, los pescadores propios, defiendan su parcela, su sitio, que eso es enseguida, entre ellos saben, mira, este está viniendo aquí, este está pescando, este no es de esta zona, claro. Hoy ha pescado más de lo que debería, en fin, eso un poco, si conoce un poco la filosofía de los pescadores, seguro que van a controlar su rebaño, ¿no? Aumenta la vigilancia. Sí. La vigilancia. Y el interés por la zona, porque también es mi zona, la tengo que mantener más limpia. Y el control, es decir, si alguien de los que estamos en el grupo ha pescado más de la cuenta, si tú has pescado más, yo tendré que pescar menos, con lo cual no te voy a dejar que tú pesques más de la cuota que te corresponde. Exactamente. Porque al final alguien pierde en todo esto. Entonces nos vamos a controlar mutuamente, tú para que pesques lo tienes que pescar, para que pesques las tallas, para que no hagas ningún tipo de barra basada, y tú harás lo mismo conmigo, para que así funcione el sistema. La experiencia, bueno, yo ya sabes, sigo en el tema de los pescadores que yo conozco, ¿no? Del norte, donde hacía unos años se les decía no se puede pescar la anchoa o al menos hay que limitar la pesca de la anchoa cuando está reproduciéndose, justo cuando está reproduciéndose. Eso causó, casi una rebelión, ¿no? Entre los que opinaban. Y ahora mismo, cuando han visto que se acabó el recurso, la anchoa desapareció, colapsó en el Cantábrico, entonces no les quedó más remedio que asumir, y ahora mismo están asumiendo un tipo de pesca que ellos no hubieran imaginado nunca, pero solo después de haber colapsado el recurso, que es la única forma. De todas maneras, en el norte se han perdido varias especies importantísimas, pero la anchoa ha sido quizás la más importante de todas, porque la más emblemática. Nadie iba a imaginar que las anchoas en el Cantábrico iban a desaparecer, y desaparecieron, estuvieron... Pero aquí también ha pasado con muchas especies, la sardina de ley prácticamente ya no se ve. Sí. Que hay un efecto combinado con el clima, de acuerdo, pero que ha habido mucha sobreexplotación, seguro. Yo no soy favorable a echarle la culpa a todo al clima. El clima es una cosa que obviamente modifica todo, pero nosotros estamos haciendo mucha más influencia en el mar, somos más negativos que ese cambiamiento global que nadie puede controlar o que se puede controlar muy difícilmente o que es culpa de no sabemos quién. En este programa lo que queremos es trasladar a los espectadores que ellos tienen la responsabilidad, la gente tiene la responsabilidad de dejar limpias las playas, y ahora en esto de la pesca la gente tiene responsabilidad en cuidar el recurso, no solo pescando de una manera controlada, sino también cuidando el mar. Es decir, está típico los pescadores o la gente que usa los muelles deportivos, como tiran jabón, los cabos, las baterías que sobran, todo eso se puede ver en los fondos que tenemos en los muelles deportivos, y más en las zonas protegidas que tenemos donde no se ve el fondo, ¿no? Entonces, quizá es una tarea que ahora se nos antoja muy complicada, es decir, ¿cómo vamos a explicar a los pescadores que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo ahora? Estoy hablando de profesionales y deportivos, es decir, el mar... yo como el bocadillo y tiro el papel, o estoy fumando y tiro el cigarro. O sea, el mar es
hasta ahora ha sido un vertedero incontrolado para todas las especies y para todas las industrias. Todas las industrias y toda la gestión de residuos, como veremos en próximos programas, se basa actualmente, ahora mismo, se basa en que el mar absorbe todo. Estamos teniendo vertidos que han hecho mucho daño a la pesca también, vertidos de agua sin depurar, pero vas por ahí por el mundo y todos los residuos nucleares han acabado en el mar y están acabando todavía en el mar, los residuos tóxicos acaban en el mar, en fin, toda nuestra basura al final acaba en el mar, las aguas residuales y todo esto, ¿no? Entonces eso también ha hecho un gran daño, pero básicamente tenemos que empezar a darnos cuenta, lo que hablábamos el otro día, es que cada vez somos más personas en el mundo, somos muchísimos, y una pequeña incidencia que hace unos años quizá no era tan importante, ahora mismo es muy importante en el mar. Un dato simplemente, cada año se estima que echamos al mar en torno a 2 millones de toneladas de plásticos de todo tipo, y cada año se captura 1,5 millones menos de peces, porque la producción va descendiendo, es decir que en torno al 2050 habrá más plástico en peso dentro del mar que peces. Sí, sí. Ahora mismo ya hay zonas donde hay más plástico que peces o plancton, que son las famosas islas de plástico, donde haremos un programa justo sobre eso, lo tenemos ya preparado para emitir. Y no solo eso, sino que todo eso es solo debido a una mala gestión de los residuos, que eso es, ahora mismo una buena gestión de residuos da dinero. Ahora mismo los vertederos los casos de vertederos que están controlados y gestionan toda la basura están ganando dinero, porque todo eso es dinero que estamos tirando al mar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, como resumen, que es lo que estábamos hablando, ¿no? de la zona de pesca, hemos visto que las especies han disminuido muchísimo. Sí, en conclusión, la única forma de que este recurso no siga desapareciendo y con él desaparezca la pesca, tanto profesional como deportiva, porque los dos desaparecían al no haber peces, implica que hay que cambiar el concepto que tenemos del mar. O sea, que el mar no es una propiedad pública que todos podemos usar a nuestro antojo, sino es una propiedad pública que tiene que ser gestionada con una visión un tanto más controlada. Y concretamente en el caso de la pesca debe haber una gestión más de tipo local, con unas concesiones muy claras, donde haya unos propietarios de esos peces. O sea, eso no implica que no pueda alguien ir a la playa a bañarse o a navegar, sino que esos peces que están ahí tienen una propiedad, unos propietarios, ya sean profesionales o un equipo deportivo, una federación que tiene unos socios que pueda admitir pescadores profesionales deportivos no socios pagando su cuota del día. Puntualmente, hoy yo quiero pescar y me voy allí y pago la cuota para el día y voy a pescar y me vuelvo. Y con ese dinero que recibe ese club, pues aparte de crecer económicamente, paga la vigilancia, paga el administrativo que consigue los datos, y esa información toda va a los científicos que pueden asesorar continuamente de, oye, la cuota se puede aumentar, la cuota se puede bajar, hay que ver aquí cómo tenemos que regular algunas especies. Es decir, que hace falta una visión muy diferente de lo que es el mar. O sea, el mar no puede seguir siendo esa casa de todos, donde todos hacen lo que les da la gana, donde todos tiramos basura, nadie limpia ni se preocupa de cómo va la situación. Tiene que ser más visto como una gestión en tierra, o sea, cada uno con sus responsabilidades y sabiendo que si lo hace bien, quien obtiene el beneficio es el mismo. Es el mismo, sí. Que normalmente cuando la gente tiene responsabilidades, cuando él se ve beneficiado de esa gestión. Exactamente, la política ahora es si no lo pesco yo, lo pesca el otro, y para pescar el otro lo pesco yo, con lo cual lo que estamos haciendo es acabando con todo. Y esa filosofía no funciona. Ya hemos demostrado que nos hemos cargado en cuestión de 40 años, porque en los años 70 fue cuando las pesquerías llegaron al máximo, a nivel mundial, en 40 años, 50 años, nos hemos cargado las pesquerías mundiales. O sea, el 80% de las pesquerías mundiales están agotadas o al máximo de capacidad de producción. Y Canarias no es una excepción en esto. Desgraciadamente estamos en ese margen de, teniendo pesquerías de tipo artesanal, hemos llegado a la misma situación, aunque con un poquito más de tiempo. O sea, nos hemos cargado el 90% de los peces en 50 años. Y se dice rápido, pero el 90% de los peces menos han desaparecido. Obviamente nos queda otro programa, vamos a ver, que no hemos terminado tampoco hoy, entonces bueno, pero está muy interesante. Hemos acabado el tiempo de este programa, se nos ha ido volando, ya me imaginaba, así que muchas gracias por venir, y bueno, estás invitado para cuando vengas a hablarnos de lo que quieras. Vale. Pues muchas gracias, Jesús. Listo.